Como no hay material escrito de los orígenes del karate, no sabemos cómo se inventó, se desarrolló ni dónde se originó, solo leyendas inexactas. Gichin Funakoshi. Se cree que el karate surge de otras artes marciales milenarias como el kung fu, pero se sabe que se desarrolla en Okinawa, un conjunto de islas ubicadas al sur de Japón que actualmente funciona como prefectura de ese país. Por eso, para abordar la historia del karate, es necesario repasar la historia sociocultural de esta parte del mundo, sobre todo a partir de Tamemoto. Minamoto Tamemoto, un samurái, es exiliado a Okinawa tras perder la guerra con el clan Taira cuando tomó Kioto. Allí continuó su tradición marcial y tuvo a su hijo Shuten, quien en 1186 se convirtió en rey de la zona central de Ryukyu, y en 1187 da comienzo al período de los Tres Reinos, o período de las Tres Montañas, donde en el sur estaba el reino de Nanzan desde el castillo Nanzan, en el centro estaba el reino de Chusan desde el castillo de Yuri, y en el norte estaba el reino de Hokusan desde el castillo de Nakijin, el mejor conservado de los tres. El que haya reyes ya da a suponer que existía algún tipo de fuerza de seguridad para cuidado de estos. Por lo tanto, algún estilo de pelea ya se conocería por la época. 242 años después, en 1429, Shōhashi se rebela, domina y unifica la isla. Comienza época de Okinawa como reino independiente, el reino de Ryukyu. En 1458 lo sucede el rey Shotoku, nieto de Shōhashi, quien muere en 1469, y al año siguiente el tesorero del reino da un golpe y se convierte en rey, el rey Shōen. Este rey fortalece el comercio con China, Corea y Vietnam, aplica las clases sociales similar a como lo hace China, construye templos budistas y agrega al reino las islas Yoeyama, Nikayo y Amami, convirtiendo a Okinawa en un puerto pluricultural. Como intercambio tributario, para ayudar a la corte de Yuri, van a vivir familias de Vietnam y unas 36 familias de Kume, China. Okinawa se convierte así en un reino con mucha variedad de culturas, donde hay chinos, japoneses, vietnamitas, coreanos, filipinos y más, llevando y trayendo culturas y técnicas marciales. El intercambio era muy fuerte, sobre todo con el reino de Kyushu de Japón, Fujian y Taiwán, reinos de China en ese momento. En el año 1600, el clan Shimazu de Satsuma pierde la guerra con Tokugawa en la batalla de Sekigahara y da inicio al Bokufu, un gobierno de facto del Japón al mando de Tokugawa como shogun, y manda a Satsuma a conquistar Ryukyu, en gran parte para sacárselo de encima, ya que aún derrotado era fuerte. En el año 1609, el rey Shōnin es derrotado y secuestrado por los Shimazu en la batalla de Kaicho. El clan invasor prohíbe las artes marciales y las armas, pone un cuchillo en cada plaza para demostrar esto. El nuevo régimen solo toleró una guardia policial y una guardia real cuando el rey fue devuelto al castillo de Yuri. Las artes marciales entran así en un periodo de clandestinidad que durará por más de 2 siglos. Aún así, esta es la época del primer maestro que se tiene algún dato concreto, Chatan Hara. Nació en 1668, viajó a China y volvió 20 años después a enseñar lo que aprendió allí. Su alumno más importante fue Peichin Takahara, maestro de escuela y cartógrafo de la corte de Ryukyu. Entrenó junto a otros grandes maestros de lo que en aquella época se llamaba Tode, o Tode-te, o Yuri-te, Naha-te y Tomari-te según la región. Takahara fue quien le enseñó al gran maestro Sakugawa. Sakugawa fue el primero que sistematizó las artes marciales de Okinawa, introdujo el Dojo-kun y el concepto de dojo, lugar donde se busca el camino. Lo hizo basado en ideas confucianistas y del budismo zen. Su principal alumno fue Matsumura. Ambos eran miembros de la Guardia Real. Matsumura estudió desde los 14 hasta los 19 años con Sakugawa. Los kata son una secuencia especial de movimientos que se pueden practicar en solitario o en grupo. Matsumura introdujo katas como los teki, basai-dai, gankaku, gogu-shijo y seitan,
base de lo que sería el Hangetsu del mítico Funakoshi. Matsumura fue el mayor exponente de las artes marciales de Okinawa. Alumno de Kobudo, estudió esgrima con el clan Shimazu. Los alumnos más legendarios de Matsumura fueron sin duda los amigos Yasusume Itosu y Yasusume Asato. Itosu nace en 1832 en una familia de aristócratas de la corte de Ryukyu, aún sometida al clan Shimazu de Satsuma, y seguramente trabajaba en las oficinas del castillo, como otros practicantes de karate que cumplían funciones de secretaría, ministeriales como Asato, o en la Guardia Real dirigida por Matsumura. Es por esa época, en el año 1853, cuando el comodoro Perry interrumpe en el palacio de Yuri para manifestarle al rey su desacuerdo con las reglas del shogunato japonés, y al año siguiente rompe el aislamiento internacional al que Tokugawa sometía al Japón mediante el Tratado de Kanagawa. Los Shimazu, al ver a Tokugawa débil, contribuyen a su caída, y el shogunato de Tokugawa es al fin derrocado, llevando al Japón a la modernización y a la militarización del ejército, dando fin a los clanes samuráis, y el fin a la casa real de Ryukyu, pasando a ser una prefectura más del Japón. El ex-rey pasa a la corte de Tokio como marqués y deja a las islas al gobierno impuesto por la capital. El gobierno japonés había impuesto una modernización nacional después de la caída del Bokufu, que incluía un sistema escolar para los futuros líderes de la nación. Itosu logra introducir el karate a este nuevo sistema escolar a través de una carta enviada al nuevo gobierno. La inclusión del karate en las escuelas termina de sacar su práctica de la clandestinidad. Además, crea 5 katas básicos, conocidos como Heian o Pinam, que serán enseñados uno por año escolar, dando comienzo a la forma actual de enseñanza grupal y a la expansión del karate por todo Japón, de la mano del principal y más legendario de los alumnos de Itosu y Asato, el maestro Gichin Funakoshi. Gichin Funakoshi nace el 10 de noviembre de 1868 en la ciudad fortaleza de Yuri, en una familia de nobles, del reino de Ryukyu. Se dice que de niño era débil y enfermizo. Empieza a practicar Yurite a los 11 años, con Itosu en el colegio y con Asato en el patio de este. Poco a poco fue convirtiéndose en el mejor alumno y más dedicado. Pasó una infancia difícil por culpa de los cambios sociales abruptos que se estaban desarrollando en todo Japón, y después de la disolución del reino de Ryukyu en el inicio de la restauración Meiji. El hecho de que Funakoshi haya tenido que cortar con su rodete de noble Shisoku para poder convertirse en maestro asistente de la escuela primaria avergonzó a su familia, quienes aún no se acostumbraban al sistema de clases sociales que antes existía en Okinawa. Las clases en el patio de Asato eran tan físicas como mentales, ya que este era un devoto seguidor del confucianismo chino. A partir de 1902 realiza varias demostraciones públicas de Yurite con ayuda de otros talentosos alumnos de Itosu y Asato. El interés por el karate creció fuertemente más allá de Okinawa. Fue incluida como práctica para los altos representantes de la Marina Imperial. Funakoshi y su grupo sorprendían a todos en sus demostraciones. Tal es así que son llamados a Tokio, donde después de una exhibición en una importante gala gimnástica nacional, es invitado a quedarse unas semanas enseñando su arte. Allí conoce a Shigoro Kano, creador del judo, con quien entabla una amistad e intercambia conocimientos. En 1922, el diario de Tokio Nichi Nichi publica un artículo titulado Karate, el arte marcial místico de Ryukyu, ampliando el interés a los sectores más intelectuales del Japón de esa época. Funakoshi, el profesor de baja estatura, era alguien con quien se podía simpatizar, mientras que la mayoría de las artes marciales japonesas y sus practicantes eran consideradas como un vestigio de la edad medieval del país para las clases altas educadas. Sin dudas, era Funakoshi el maestro mejor preparado para que el karate sea reconocido entre las clases altas,
Los otros maestros okinawenses eran tratados con prejuicio y considerados como campesinos que no hablaban japonés y no tenían los comportamientos adecuados. Con el tiempo, esto provocó un distanciamiento cada vez más grande con los otros maestros de Okinawa. El karate seguía expandiéndose. Funakoshi establece sus primeras clases en el Tabata Club Popular, un club social donde los nuevos intelectuales se reunían. Pero como esta clase social no contaba con la disciplina suficiente, el maestro muda sus clases a un área en Suidobata, Tokio, donde establece su primer y verdadero club de karate. En el año 1922, y allí sus alumnos eran bastante pobres y muchos no podían pagar sus clases, por lo que el maestro debió trabajar como cuidador en Mesei Shuku. Allí hacía de jardinero y ordenaba las piezas, y en las tardes enseñaba karate en el comedor del edificio. Es en este año cuando el artista intelectual Kosugi convence a Funakoshi de editar un libro y le diseña la tapa con el tigre que quedará como símbolo de este estilo. Se cree que se basó en una antigua placa china de la dinastía Zhou. En septiembre de 1923, un gran terremoto azota Tokio y se pierden las placas de impresión del libro. Además, Mesei Shuku queda destruido y muchos de sus alumnos desaparecieron en la catástrofe. Funakoshi se ve obligado a tomar un trabajo en el banco Dachi Sogo y logra dar clases en un salón prestado que se usaba para practicar kendo, un gran gesto del maestro de kendo Hakudo Nakayama. Las clases en este salón fueron prosperando y las proezas físicas del maestro Funakoshi a los 56 años de edad le hicieron ganar muchos alumnos. Al poco tiempo se creó el primer club universitario de karate en Tokio, al que le siguieron varios más en pocos años. Finalmente fueron estos clubes los que generaron la columna vertebral del karate japonés y le agregaron una visión analítica al arte marcial. A comienzos de 1928 comienzan a llegar a las islas principales de Japón otros maestros okinawenses, como Kenwa Mabuni, que se instala en Osaka, y Choki Motobu, quien rivaliza con Funakoshi en personalidad y técnica. Más aún, después de vencer a un famoso boxeador en una pelea en Kioto, el periódico Kingu imprime la noticia, pero con la imagen de Funakoshi. De todas formas, fue el arribo a Japón de uno de los hijos de Funakoshi lo que más revolucionó el arte marcial. Shigo Funakoshi, más conocido como Yoshitaka, era diferente a su padre y se fue haciendo gradualmente cargo de las clases, especialmente en las universidades. Se gestaron así grandes cambios entre 1930 y 1935, principalmente por el énfasis del combate o kumite por sobre los kata. Se dice que Yoshitaka se esforzó mucho por complementar el sistema Shuri-te. Para esto contó con el apoyo destacado de Shigeru Egami y Genshin Hironishi, entre otros. En 1936 se publica el libro Karate-do Kyohan, con los cambios definitivos de los kata y los nuevos aportes de las investigaciones de los últimos años. Además, se define el karate como un arte marcial completamente japonés. Se crea un dojo central en Tokio y se forma el comité Shotokai. El maestro Gichin Funakoshi inaugura personalmente el dojo el 29 de enero de 1936, con 69 años de edad. El letrero en el portal decía Shotokan, la casa de Soto, por el seudónimo que usaba el maestro en sus escritos. Pero Japón estaba al borde de una guerra mundial y los militares tenían el control del gobierno. El patriotismo extremo se respiraba en todo el país y el karate entra en una especie de era dorada, en la que miles de jóvenes se anotaban a aprender el nuevo arte de combate llamado Karate-do. Los entrenamientos bajo la dirección de Yoshitaka se habían tornado agresivos y algo peligrosos. Se practicaba sin límites y algún brazo roto no era inusual. En 1941, la tuberculosis que Yoshitaka tuvo desde niño empeora fuertemente, pero no abandona los entrenamientos. Ese mismo año, Japón entra a la guerra y muchísimos alumnos, incluso los más antiguos, van y no vuelven más. Hubo bombardeos en Tokio que destruyeron el dojo Shotokan. En el final de la guerra, en el año 1945, Yoshitaka muere. Estados Unidos, por medio del general MacArthur, prohíbe todo tipo de arte marcial japonés, y aunque algún entrenamiento se realizó a escondidas, el desarrollo del karate se detuvo. El maestro Funakoshi
vivió esos tiempos en Oita con su esposa hasta que ella muere en 1947. Entonces, otro de sus hijos, Yei, le escribe pidiéndole que vuelva a Tokio. Cuando finalmente lo convence, contactó a sus viejos alumnos y el maestro fue recibido en cada parada del tren por un grupo de personas para darle la bienvenida. Al llegar a Tokio, su ánimo había mejorado considerablemente después de tantas tragedias. Gichin Funakoshi encontró en Tokio dos capas en el karate. Los alumnos más antiguos eran los suyos, pero se le sumaban los nuevos seniors que había entrenado con su hijo, Yoshitaka. Todos juntos empezaron a idear cómo confrontar la prohibición del karate y cómo empezar la reconstrucción del dojo. En 1946 vuelve al país y a Tokio Masatoshi Nakayama, quien, hábilmente moviendo influencias, logra persuadir a las autoridades de quitar la prohibición del karate. Para 1948 se crea la Asociación del Karate Japonés, con Isao Obata como director, Saigo Kichinosuke como presidente y nombran a Gichin Funakoshi como primer instructor en jefe. Nakayama era miembro del comité principal de maestros, y otra vez hace mover sus influencias y logra abrir el primer dojo comercial, paralelo a los universitarios y de los clubes, en Katoga Bio Center, en el sector Itsuya en Tokio. Aunque esto contribuyó aún más en la fragmentación de las federaciones diferentes, el karate seguía en expansión, y el siguiente paso fue crear un programa de entrenamiento de instructores. Se decide tomar como caso de prueba al maestro Teruki Okazaki, quien luego es designado como responsable del programa, que produjo a algunos de los líderes más integrales del Shotokan moderno: Takayuki Mikami, Takaura Eiji e Hirokazu Kanosawa, por ejemplo. En 1961, Shihan Teruyuki Okazaki es enviado a Filadelfia, Estados Unidos, como parte de un plan de Nakayama para extender el karate Shotokan. La idea era permanecer por 6 meses, pero se termina estableciendo allí y en 1977 Okazaki funda la Federación Internacional de Karate Shotokan. Que el Karate-Do ocupe hoy un lugar como deporte reconocido internacionalmente se debe sobre todo al esfuerzo de mis maestros, mis compañeros de práctica, mis amigos y discípulos que dedicaron tiempo y esfuerzo sin límite a la tarea de conseguir que este arte de autodefensa alcanzara su actual estado de perfección. Creo que mi papel ha sido el de simple introductor, un maestro de ceremonias, por así decirlo, alguien que tuvo la suerte de aparecer en el momento y lugar oportuno. Gichin Funakoshi. El año en que se creó este video, 2020, el Karate-Do debuta como deporte olímpico en los Juegos de Tokio. De ahí en adelante será otra historia.